menos con estas inquietudes de un presidente que necesita, al parecer, de las leyes, de todo este mecanismo legal que al parecer este sería el objetivo para salir de esta crisis. Usted está viendo también desde su lado y nosotros desde el nuestro que la cosa no sigue tan bien como aparenta, ¿no? A ver, es evidente que el pacto, denominado Pacto de Mayo, tiene la finalidad de demostrar que el presidente puede y tiene la capacidad política de marcar un nuevo en la República Argentina. Evidentemente quiere dar un mensaje político el presidente a través de este llamado Pacto de Mayo, y ahí es donde radica principalmente, digamos, el problema. Es decir, el presidente necesita de este Pacto de Mayo para dar un claro mensaje a la comunidad internacional, sobre todo, que está dudando sobre la capacidad del gobierno de poder mantener el rumbo que se ha fijado, que ya sabemos algunas cosas que han sido positivas, como por ejemplo que ha sido bien recibido por parte de los inversionistas y de la comunidad en general, internacional en general. Ha sido muy bien recibida, digamos, el rumbo que el presidente y que el gobierno pretenden darle a la Argentina, pero las dudas están fundamentalmente sobre la capacidad política del gobierno de poder sostener estas reformas en el tiempo, y por consiguiente, bueno, este Pacto de Mayo el gobierno lo había pensado en el mes de marzo, en la apertura de sesiones, como no digamos un relanzamiento del gobierno, pero sí como, en definitiva, como un mensaje que pueda dar el gobierno al mundo sobre el consenso político que hay en el país para encarar esta reforma. Y creo que ahí es donde radica precisamente el problema. Hay muchas fuerzas políticas que no quieren dar el brazo a torcer, que no quieren, digamos, darle al gobierno esta especie de pequeña victoria, y por eso la ley base está demorada y no hay visos de que vaya a salir antes del 25 de mayo, porque se evalúa que en el Senado va a sufrir algunas modificaciones que harían que el proyecto vuelva a diputados, y esto, por supuesto, también de alguna forma o de alguna manera es el mensaje que las distintas fuerzas políticas le quieren dar al presidente. Es decir, podemos acompañar algunas reformas, pero no todas, y el pacto del 25 de mayo es, digamos, en términos políticos, muy fuerte para algunas fuerzas políticas que no coinciden con los principios que ha esgrimido el gobierno en ese pacto, en esa convocatoria. Entonces, creo que al ser, digamos, un pacto que el gobierno lo ha pensado con una mirada política, ahí radica el problema, porque hay muchos sectores políticos que no le quieren dar al gobierno, digamos, ese apoyo o manifestarlo a través del pacto, porque sería, en definitiva, avalar para muchas fuerzas políticas algunas cuestiones que no quieren avalarle al gobierno. Entonces, me parece que es una encrucijada que el gobierno va a tener que evaluar muy bien, en función de que, bueno, de que la convocatoria a ese pacto del 25 puede llegar a significar de alguna forma algún tipo de problemas para el gobierno, si no logra en definitiva los consensos que ya no va a tener en la ley bases, si no logra el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas. No sé, creo que el pacto del 25 de mayo puede llegar a encontrarlo al gobierno un poco en soledad, o muy disminuido para la foto que quiere vender al mundo. Claro, es un mal momento para naufragar de algo que es clave para cómo encara el desarrollo que se va dando, y ahí también tienen que ver, doctor, seguramente los gobernadores de provincias, ¿no? Sí, por supuesto. Es evidente que, a ver, el gobierno había pensado el pacto del 25 de mayo como la culminación de algo previo, sí, que se debía dar, que era precisamente la aprobación de la ley base, ¿sí?
esa ley no pudo pasar en la, digamos, en la contundencia de las reformas que pretendía el gobierno. El gobierno demostró una intencionalidad política de consensuar, por más que no lo diga abiertamente, pero de consensuar al haber reformulado la ley base y enviado el proyecto al Congreso como le pedían muchas fuerzas políticas, porque también acá hay que poner la pelota en el justo medio. El gobierno puede llegar a ser responsable en un principio de haber pretendido una reforma profunda sin darle participación o consenso a las fuerzas políticas, pero ahora que el gobierno hizo lo que le pedían muchas fuerzas políticas, que era que bajara el proyecto y enviara una ley al Congreso como correspondía y como muchos decían que debía ser, hoy el Congreso tiene, digamos, la pelota en su cancha y también está poniendo trabas. O sea, es evidente que el gobierno ha tenido la pretensión, con las modificaciones que le hizo a la ley originaria y haber enviado la ley al Congreso de la Nación, la pretensión de que las fuerzas políticas le den una especie de respaldo aprobándole estas reformas con estas herramientas que pretende el gobierno. Pero así todo, pese a ese esfuerzo, tenemos las fuerzas políticas que lo han hecho caer como en la trampa del gobierno, en la trampa de la política, y los gobernadores, por supuesto, muchos han manifestado públicamente su apoyo, otros de alguna forma, de alguna manera, pese a que dice que apoyan, están sacándose fotos con gente de Unión por la Patria. Lo tenemos ahí al gobernador santafesino sacándose una foto con el legislador nacional de Unión por la Patria, con Leandro Montoro, creo que se llama. Con Leandro Santoro, perdón. O sea, esos mensajes son inadecuados, digamos, no molestan y uno tiene que ver mal que haya diálogo entre las distintas fuerzas políticas, pero es una foto política con toda la intencionalidad de dar un mensaje en un momento complicado, en un momento donde el gobierno está tratando de obtener los consensos necesarios para que se le aprueben las herramientas que estima pertinentes o necesarias, y encontramos una foto de esa naturaleza. Me parece que es evidente que hay muchos gobernadores, sobre todo los de Juntos por el Cambio, que de una u otra forma siguen condicionando el apoyo al gobierno, y eso es lo que, se va a ver el 25 de mayo. Creo que el 25 de mayo el gobierno no va a tener la ley bases aprobada todavía, y creo que el 25 de mayo el gobierno no va a poder mostrar la foto que pretende de tener todos los apoyos que el gobierno necesita para impulsar el apoyo a las medidas y la confianza, sobre todo de la comunidad internacional. Es una victoria que las distintas fuerzas políticas, por la mezquindad que hay en la política, no le quiere dar hoy al gobierno. Entonces, vamos a ver cómo resuelve la encrucijada del 25 de mayo el gobierno sin la ley base aprobada y sin todos los consensos y todo el apoyo que pretende, mostrar el gobierno. Claro. Bueno, por eso, marcada expectativa, ¿no? Y otro tema que tiene que ver con el reciente choque de trenes en Palermo, aparece como una resolución gubernamental la necesidad de una emergencia ferroviaria para administrar fondos de manera mucho más ágil, porque estarán destinados a la cobertura de contingencias como el robo de cables u otros problemas de infraestructura en el sector. Y por tema, creo que en la transición no se han resuelto muchas cosas. Mire, los principales empresarios, Rogio, etcétera, son los que tienen la explotación de este servicio, que creo que merece ya una determinación muy completa del oficialismo. Sí, la emergencia ferroviaria tiene, por supuesto, como usted bien dice y lo estaba puntualizando, la finalidad de agilizar, digamos, las posibles respuestas que tenga el gobierno ante esta coyuntura particular. Y en el fondo, si uno se pone a hacer una lectura objetiva de las distintas declaraciones inmediatamente que ha sucedido el choque de trenes, hay muchos sectores que han salido prácticamente a puntualizar que esto sería por una falta de inversiones en el sector. Me parece que si las inversiones de las que están hablando muchos sectores se hubieran hecho en el gobierno anterior,
los trenes tendrían que funcionar perfectamente sin necesidad de en 4 meses de 4 o 5 meses de gobierno de que se le inyecten tantísimos fondos. Es decir, no sería un argumento razonable, ¿sí? Y también en el fondo se deja traslucir que hay muchas denuncias penales en danza que quieren llegar hasta el presidente Milei. Fíjense usted qué interesante este punto, porque estaba escuchando a algunos actores de Unión por la Patria de que, bueno, que se vienen denuncias penales, y esas denuncias penales, en virtud de que el gabinete está tan acotado y tan achicado, alcanzaría, por el tema de los ferrocarriles, alcanzaría directamente la responsabilidad política del ministro de Economía, que ha quedado como cabeza de la administración en esa materia, y también al presidente. O sea, fíjense ustedes cómo desde la oposición están visualizando que al haberse achicado el gabinete, la responsabilidad penal por el tema de los trenes cae en cabeza también del ministro de Economía. O sea, saben a dónde van a pegar los muchachos. Y el gobierno, por otro lado, está hablando sobre una posibilidad de sabotaje. Entonces, cuando uno ve, en definitiva, que se decreta la emergencia ferroviaria, y bueno, creo que el gobierno quiere tener una herramienta más ágil para darle una solución no tan burocrática al empleo de gastos en el sector. Y por otro lado, y acá es donde hay que ver bien también el asunto, también puede estar encaminada la emergencia ferroviaria también a la posibilidad de que puedan hacer las reestructuraciones administrativas que sean necesarias para brindar un mejor servicio. O sea, también escuché por ahí que el gobierno habla de que este choque de trenes también es la prueba evidente de que este servicio debe ser privatizado. Entonces, en definitiva, está enrarecido el clima, ¿sí? Vuelven a estos fantasmas de la utilización de estas especies de tragedia con finalidades políticas, y si le sumamos a todo esto la preocupación del gobierno por encontrar la aprobación a la ley base, la preocupación del gobierno por esa fecha límite que se ha propuesto del 25 de mayo como una especie de pacto, y que hay dudas sobre quiénes van a acompañar ese pacto, bueno, todo es un caldo demasiado, digamos, revuelto en este momento para saber qué va a pasar de acá al 25 de mayo, y lo que sí está claro que el 25 de mayo el gobierno necesita mostrar, en definitiva, que sus medidas tienen apoyo de la clase política para que puedan llegar las inversiones, porque en el fondo está esto, este modelo depende fundamentalmente de la confianza, de las inversiones y sobre todo de un cambio de paradigma que debe ser acompañado por la clase política. Es medio mucho para la pretensión del gobierno del 25 de mayo. Ahora, doctor, uno viene analizando hace rato este tema, ¿no? Y los actos de corrupción van apareciendo cosas, primero Fernández, después otro, y ahora allanaron a piqueteros en una causa por extorsión a beneficiarios de planes sociales. Yo me acuerdo que estaba Daniel Arroyo al frente del Ministerio de Desarrollo Social, y también hubo una compra desproporcionada donde se gastaron fortuna. Bueno, todas estas cosas van generando desconfianza, y creo que las actuaciones judiciales de esta última causa apuntan a dirigentes del Pueblo Obrero, del Barrio del Pie y otros grupos, ¿no? También se iniciaron por denuncias realizadas en la línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad. Bueno, estas graves maniobras que se investigan, bueno, son importantes para saber qué pasó, pero además seguimos repitiendo la misma receta, doctor, ¿no? Y cada tanto aparecen cosas como esta, ¿no? En un peronismo que tiene bastantes responsabilidades, ¿no? Sí, a ver, después de digamos, un gobierno de los Kirchner muy marcado y muy sospechado por el manejo de todos estos fondos para la política, para que la gente entienda y nos pongamos también en su justa medida la cuestión. Hay gente que cree y que justifica esto, ¿sí? Diciendo de que, bueno, de que los planes sociales que se han manejado políticamente y que esos recursos son para hacer política, y no sé, se hacen un tejimaneje dentro de la cabeza para justificar estas cosas, sobre todo los que están en política.
son cosas que son injustificables. Pero cuando uno ve la coyuntura de la política actual, donde uno ve y observa que, por ejemplo, durante el menemismo, muchas fuerzas políticas hicieron fuerza para que llegara la alianza, y después esas mismas fuerzas políticas le dieron los apoyos a Néstor Kirchner para evitar el regreso de Carlos Menem al poder, si ustedes se acuerdan de la elección del 2003, Claro. 2003, sí. Y hoy esas mismas fuerzas políticas son las que están condicionando al presidente Milei, y de una u otra forma, solapado no, yo no sé si esto no lo alcanzan a ver, tienen cero chance de llegar a la presidencia, Lilita Carrió, Lustó y muchas otras fuerzas políticas, y en la medida de que mellen, de que disminuyan, de que condicionen el poder del presidente Milei, no se dan cuenta, o sería grave que lo hagan expresamente, que vuelven a jugar para el kirchnerismo. O sea, hay que ser muy categórico y muy claro que más allá de lo que usted está puntualizando, y que es repudiado por todas las fuerzas políticas, este tema de la corrupción en el manejo de los planes sociales, eso va de la mano con descabezar en definitiva a quienes son los verdaderos responsables de ese modelo que es el kirchnerismo. Pero hay muchos que son como el Tero, que ponen los huevos en un lado y cacarean en el otro lado. En definitiva están en contra de estos manejos de los planes sociales, pero en definitiva al atacar al presidente y condicionar sus políticas, dejan vivitos y coleando desde un aspecto político a Cristina y a toda la casta kirchnerista. Entonces, en definitiva, uno observa que lo que hay detrás del condicionamiento del presidente Milei es realmente un deseo de que vuelva el kirchnerismo. Es decir, a ellos les parece mejor que esté el kirchnerismo en el poder antes de que esté el presidente Milei y las ideas de la libertad avancen en el poder. Y eso es una discusión de fondo que, nos guste o no nos guste. Usted la otra vez, al principio, a finales del año pasado, me dijo que quedaba mucho para el 2025 en el análisis que yo estaba haciendo, pero lo que sucede, Carlos, es que todas estas fuerzas políticas ya tienen el 2025 en la cabeza y no quieren darle el brazo a torcer al presidente en el sentido de acompañar sus políticas, porque tienen, digamos, la ilusión de que en el 2025 pueden llegar a ser una buena elección, llámese Lustó, llámese el radicalismo, llámese sectores Juntos por el Cambio, y no se dan cuenta que si el presidente, tiene un tropiezo de acá al año 2025, quien va a capitalizar eso no es otro sector que el kirchnerismo. Entonces, creo que hay fuerzas que no son claras, ¿sí? Ponen los huevos en una canasta y cacarean en otro lado, apuntan contra la corrupción de los planes sociales, pero no quieren descabezar a los líderes de un modelo cultural que es ese modelo que el presidente Milei ha venido claramente a combatir. Estamos hablando con Martín Zuleta, que es nuestro columnista, y quiero aprovechar esto porque de estos 27 allanamientos que mencionaba, fueron productos de investigaciones que se iniciaron a raíz de una presentación ante el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros 3 dirigentes de apellido Pupo, Delgado y Vázquez, que integran el Polo Obrero, y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También está bajo la lupa la actuación del Movimiento Barrio de Pie y del Frente de Organizaciones de Lucha. Creo que nosotros, cuando voy a decir, me parece muy bien esto de Patricia, porque creo que viene a concretarlo, ya materializarlo en la denuncia que le han hecho, pero básicamente porque ella es prácticamente una funcionaria que está trabajando a full, ¿no? Sí, creo que el sector de Patricia Bullrich, con Patricia Bullrich a la cabeza, creo que ha sido muy claro en su posicionamiento político. Hoy nos damos cuenta de que esta postura firme que tenía Patricia Bullrich de decir o es todo o es nada,
lo está acompañando hoy, desde su decisión de acompañar al presidente Milei, y todo el sector de Patricia Bullrich está claramente enfilado detrás de un apoyo incondicional al gobierno de Javier Milei. Y vemos también que, bueno, que otros sectores que precisamente le criticaban al sector del burguismo esta especie de ser una ala dura dentro de Juntos por el Cambio, que hoy ya prácticamente está en jaque todo lo que era Juntos por el Cambio, pero vemos que los sectores más moderados han terminado, en definitiva, siendo funcionales, no solamente electoral y políticamente en el balotaje, sino también hoy, siendo funcionales del kirchnerismo. Y acá nadie quiere ver, pero si usted hoy pone los diarios, ¿sí? Si usted pone los diarios, por ejemplo, de la provincia de San Juan, acá no está en la tapa de los diarios de la provincia de San Juan, ni Lustó, ni Lilita Carrión, ni Patricia Bullrich, está la gente del peronismo, Carlos. Y si no entienden cómo están jugando muchos, acá sale Baistroqui en la tapa del diario, sale Queuñán, sale que Gioja, sale hablando bien, hablando mal, o lo que fuera, lo que van marcando la agenda son ellos. Y el gobernador que le tira una soga al exintendente de Chimba, y una soga a funcionarios del giojismo que permanecen adentro de la estructura burocrática del gobierno del actual gobernador. Entonces yo creo que acá se hacen los distraídos, o no quieren ver que detrás, de manera solapada, de las críticas que hay contra el presidente y las resistencias contra las medidas del gobierno, está, una clara consecuencia, que es que se va a empezar a fortalecer el único sector que se le va a parar, digamos, enfrente de manera categórica al presidente Milei, que es en definitiva el kirchnerismo a nivel nacional y el kirchnerismo dentro de cada uno de los distritos provinciales. Y vemos que acá en la provincia de San Juan, Orrego, si no logra en definitiva entender que la Argentina todavía sigue teniendo una cultura bipartidista, va a correr el riesgo el actual gobernador de quedar nuevamente tercero en una disputa que todos ya la están planificando, que es la del año 2025. Entonces, sacando en limpio, por supuesto que hay sectores que han entendido que el cambio debe ser profundo. Ese mensaje lo tuvieron durante la campaña electoral, como Patricia Bullrich, una vez que la sociedad no le permitió llegar a la presidencia de la nación, continuó ese sector dentro de, en definitiva, lo que le había ofrecido a la comunidad, que es un cambio profundo, donde se decía que es todo o es nada y sin condicionamiento. Y enfrente hay otro modelo que hoy está, digamos, apalancado por muchos que hablan en contra del kirchnerismo, pero que le son funcionales, llámese Schiaretti, llámese Lilita Carrió, llámese Lustó, llámese el gobernador de Santa Fe, que hoy ya no se pueden hacer los distraídos, el gobernador de Río Negro. Hoy, gracias a Dios, el gobernador de San Juan ha entendido que pasa por otro lado la cosa, y es un poco se ha separado de ese lote de gobernadores que le habían hecho muy mal a la gobernabilidad del presidente. Entonces, hoy en día, creo que la sociedad en el 2025 va a tener la posibilidad de optar por dos formas o maneras diferentes de ver, digamos, la política y la Argentina, y de un lado va a estar el gobierno de Milei con sus aliados, y creo que del otro lado va a estar el kirchnerismo, y quienes no entiendan que se tienen que posicionar de uno u otro lado, creo que la pueden llegar a pasar muy mal, Carlos. Claro, y estaba pensando también, Martín, que de no trabajar inteligentemente en esto y pensar que sin plata se puede hacer política, yo le diría que primero, sin obras es muy difícil hacer política, porque lógicamente están faltando muchas cosas, y otras tantas cosas perniciosas acontecieron en el gobierno anterior, que encabezó Sergio Uñac, y que también tuvo algunos intendentes que después se convirtieron directamente en candidatos, porque así están trabajando. Bien lo decía usted, está mucho más cerca el año 25 que retrotraer en el año 24. El 25 con más expectativas, y el 24, porque el 23
hubo muchas cosas que sucedieron en la economía, pero fundamentalmente no cesó la corrupción. Si la gente también no se da cuenta dónde están los decentes y dónde están los corruptos, para decirlo drásticamente, bueno, va a ser muy difícil pensar que habiendo ofertas políticas de candidatos, ojo que el propio digamos, Libertad Avanza está con serios problemas en la provincia de San Juan, y por supuesto porque no hubo una conducción lineal acerca de cómo se tenía que construir un espacio que le diera, bueno, una posición mucho más, digamos, con muchísima más expectativa, ¿no? Sí, a ver, la Libertad Avanza tiene los problemas de ser una fuerza política en gestación. En el medio hay muchos dirigentes que, por supuesto, se sienten, digamos, legitimados para poder participar de los armados, pero me parece que los problemas que está teniendo la Libertad Avanza pasan fundamentalmente en los armados provinciales y de distrito, pasan fundamentalmente por la incomprensión de lo que es el fenómeno Milei. Hoy el fenómeno Milei está representado pura y exclusivamente por el presidente Milei, con lo bueno y malo que eso significa. Sí, la Argentina no puede abandonar ese personalismo, esa especie de mesianismo. Hoy lo ha tomado el presidente Milei como faro, por decirlo de alguna forma, pero, a ver, el presidente Milei necesita construir una fuerza política que le dé un respaldo, y por ahí, como usted bien dice, los dirigentes del interior tienen que comprender que la figura estelar es Javier Milei, no son los dirigentes. No es que porque se vaya un dirigente o venga otro o lo que sea va a cambiar mucho la consideración del electorado acá. Quien ha hecho una buena elección, yo soy de Chimbas, ha ganado hasta los lugares más pobres del departamento, ha sido Javier Milei. Pese a que habíamos muchos dirigentes que llevamos muchos años denunciando muchísimas irregularidades, tratando de hacerle entender a la gente un montón de situaciones, pero el que vino y ganó en la provincia de San Juan y en todo el país de manera clara y categórica es Javier Milei, y lo hizo por su impronta, y no lo hizo en definitiva por los dirigentes que terminaron acompañando ese proceso. Entonces, hoy el armado de la Libertad Avanza, creo que los problemas que tienen que ver con esa incomprensión de lo que significa en definitiva el fenómeno Milei. Pero ahora enfrente tenemos, digamos, al resto de las fuerzas, donde tenemos Juntos por el Cambio, que nadie se anima a ya ponerle, digamos, a darle el acta de función. Usted dice que cuando muere una persona tenemos que ir, hacemos el velorio, y nos dan el certificado y tenemos que tramitar la partida de función. Bueno, nadie se anima a decir que ya murió Juntos por el Cambio. Creo que están muchas fuerzas políticas en un limbo, donde la única dirigente que ha tenido claridad y ha sido categórica en apoyar al gobierno es Patricia Bullrich, porque habían otros dirigentes que se acercaron, pero cuando no obtuvieron lo que quisieron, empezaron a enfriar un poco la relación, como Mauricio Macri, por ejemplo, como Pichetto, por ejemplo, como el mismo Schiaretti, por ejemplo, sí, como los gobernadores de Juntos por el Cambio, que hoy han entendido algunos que ya no era conveniente tener una postura común, porque habían muchos que estaban quedando muy mal parados del lado del masismo y del kirchnerismo, y después nos encontramos en la provincia de San Juan con esta coyuntura donde el gobernador también tiene una debilidad política, que es la misma que tiene el presidente, que no tiene las mayorías necesarias y los respaldos dentro de los poderes legislativos, pero el gobernador está jugando en la provincia de San Juan un juego peligroso, alentando en definitiva a poner un pie en muchos platos. Cree que puede poner con Enzo Cornejo un pie en el PRO con Mauricio Macri, y de esa forma también en el presidente Milei. Creo que hay una lectura incorrecta por ese lado, y por otro lado San Juan es muy chico y las informaciones son muy frescas, y todo el mundo se entera de lo que pasa adentro de las estructuras gubernamentales, y hoy únicamente del gobierno de la provincia de San Juan se fueron los uñaquistas, pero los geojistas están y han retomado impulso, y hay muchos funcionarios que están con mucha fuerza trabajando, y creo que el gobernador está, digamos, alimentando en definitiva su propia derrota por no pararse claramente y jugar políticamente como tiene que jugar a favor del presidente de la Nación, con todas las dificultades que eso significa. Pero si nosotros estamos
mirando un panorama y no comprendemos que por un lado vamos a tener las políticas del presidente en el 2025 que van a recibir un respaldo importante de la ciudadanía, y del otro lado los opositores, que es el kirchnerismo, me parece que todo lo que está en el medio va a quedar licuado. Y bueno, yo creo que con esta coyuntura y con esta tibieza de muchos espacios, no entienden que están alimentando en definitiva la reconstrucción del kirchnerismo y del partido justicialista en la provincia de San Juan. Claro. Mientras tanto, Máximo Kirchner se prepara para ya motorizar el PJ en la provincia de Buenos Aires, pensando seguramente que las diferencias que tiene con Kicillof se van a superar. En política todo puede ser, pero de todos modos ese es un gran panorama para seguirlo analizando con usted, doctor Martín Zuleta. Sí, ahí vemos. A ver, el peronismo, tenemos que entender que dentro de la matriz política de la Argentina, el peronismo es la fuerza política más importante. Y si nosotros no, hacemos análisis políticos sin tener en cuenta esto, si nosotros creemos que Milei va a venir a jubilar al kirchnerismo, va a venir a jubilar a Gioja y al uñaquismo, si cree Milei que puede jugar con fuego, cosa que no es así, y si cree el gobernador que puede jugar con fuego, como lo está haciendo, tratando de tener algún tipo de vínculos con estos sectores, me parece que no entienden la naturaleza de lo que es el peronismo. El peronismo, cuando no está en el poder, está permanentemente pensando cómo retornar al poder, y hoy vemos que las antiguas divisiones que habían acá mismo en la provincia de San Juan se empiezan a desdibujar cuando quieren volver al poder. Ya a Baistrocchi no le molesta tanto juntarse con el de Chimba, ni el de Chimba le molesta tanto juntarse con Baistrocchi, ni a Uñague en su momento le va a molestar tanto juntarse con estos, ni a estos con Gioja, y cuando se junten todos, y el gobernador y su proyecto político va a quedar relegado a un lugar que va a correr peligro la gobernabilidad. Y en ese sentido creo que Milei tiene como mucho más claro el panorama y la impronta, y sabe muy bien que el único camino es enfrentar directamente no solamente a estas fuerzas políticas, porque no se trata de un enfrentamiento de fuerzas políticas, sino a las ideas que representan estas fuerzas políticas. Y lo que está haciendo Máximo Kirchner, de convocar a una interna para tratar de buscar consensos y fortalecer a Kicillof, bueno, yo le dije el otro día, vamos a ver con esta aparición de Cristina, quién es el próximo bendecido de Cristina Kirchner, porque está habla de juicio que fuera Kicillof, y si no es Kicillof, van a tener que buscar rápidamente posicionar a uno de los gobernadores del Partido Justicialista para que sea el próximo candidato a presidente, y para enfrentar al actual presidente Javier Milei, porque el resto de las fuerzas van a quedar diluidas en definitiva entre estas dos fuerzas más importantes. Pero el peronismo se va a seguir reorganizando, se va a seguir reestructurando, van a seguir buscando los consensos en donde haya, y el resto de las fuerzas, en la medida que no entienda que debe de alguna forma, de alguna manera, apoyar al presidente Milei, y va a estar jugando a favor del regreso del kirchnerismo. Claro que sí. Doctor Martín Zuleta, nuestro columnista de Radio Ala 101.7, muchísimas gracias, doctor, por estos minutos. Un abrazo grande, buena semana. Muy bien, buena semana también para usted, doctor Martín Zuleta. Nosotros nos vamos a la pausa, la primera que hacemos en este resumen de hoy, y ya volvemos con más para compartir con todos ustedes, señoras y señores oyentes.